cómo Moisés valoraba la presencia de Dios, cómo Moisés entendía que la clave en su vida, en la vida, amén, material y en su vida espiritual, la clave era en que la presencia de Dios caminara con él. Y esa será la clave en nuestra vida espiritual, nosotros como hijos de Dios. Si nosotros queremos vivir constantemente en un avance en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, debemos de rendirnos a la presencia de Dios, caminar con la presencia de Dios, porque Dios le dice, cuando Moisés ora a Dios, cuando Moisés le ora, él dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira el poder que hay en su presencia. Lo primero que produce la presencia de Dios es que te produce descanso. Donde hay descanso hay paz. Donde hay descanso hay tranquilidad. Donde hay descanso hay alegría, hay quietud en los pensamientos y en el corazón. La presencia de Dios será la clave que tú necesitas para vivir constantemente, amén, avanzando en tu vida espiritual y en tu vida física. Porque la presencia de Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. La presencia de Dios, el salmista David decía en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu presencia, la presencia de Dios nos muestra el camino. Donde está la presencia de Dios hay gozo. Donde está la presencia de Dios, todo cobra vida, todo reverdece. Donde está la presencia de Dios, somos transformados. La presencia de Dios nos transforma. Dios a Moisés le promete que le va a enviar el ángel, mas sin embargo Dios le dice, yo no iré con ustedes, porque ustedes me han desobedecido. Moisés prefería no moverse sin la presencia de Dios. Moisés sabía que un ángel podía librarlos del peligro de sus enemigos, pero el ángel no podía transformarlo. El ángel no podía darle paz. Y hoy yo quiero decirte, amén, y hacerte entender que lo que tú necesitas para vivir constantemente en descanso, en paz, en tranquilidad, es la presencia del Espíritu Santo. Porque lo primero que produce la presencia de Dios es descanso. Donde hay descanso hay vida. Donde hay descanso, gloria sea al Señor, hay fuerza. La presencia de Dios produce descanso. Por eso hoy yo quiero hablarte bajo este tema. La presencia de Dios es la clave. Es la presencia de Dios lo que tú y tu familia necesitan. Un matrimonio con la presencia de Dios reverdece. Cuando un matrimonio tiene la presencia de Dios, hay bendición, hay gozo, hay esperanza. La presencia de Dios trae bendición espiritual. La presencia de Dios nos engrandece. La presencia de Dios pone gracia en cada uno de nosotros. Moisés se había decidido a no moverse sin la presencia de Dios. Y hoy yo quiero, amén, exhortarte y decirte que no te muevas sin la presencia de Dios. No tomes decisiones sin la presencia de Dios. No te muevas en cualquier decisión que quieras tomar si no va contigo la presencia de Dios. Porque el éxito tuyo y el éxito mío en nuestra vida espiritual, en todo lo que tú hagas, será encaminar en la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito a que le compartas esta palabra a alguien. Compártele si tú tienes esta palabra. Amén, esta palabra se las puedes compartir a algún amigo, a algún hermano. Yo te invito a que le compartas esta palabra a alguien. Que toques la pantalla para que haya alguien que se pueda conectar en esta mañana. Debes de entender que la presencia de Dios es la clave la cual tú necesitas. La presencia de Dios será la clave. Si tú quieres mantenerte avanzando en tu vida espiritual, tú necesitas la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no se puede crecer. Sin la presencia de Dios no se puede avanzar. Sin la presencia de Dios no se puede tener vida en nuestra vida espiritual. Sin la presencia de Dios nos estancamos, vivimos bajo ansiedad, nos debilitamos, gloria a Dios, nos entristecemos. Sin la presencia de Dios todo se muere. Nada cobra sentido sin la presencia de Dios. Por eso yo hoy vengo a animarte y a decirte, lo que tú necesitas para cobrar vida, para cobrar fuerza, es la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, nos conformamos. Donde no está la presencia de Dios, comenzamos a conformarnos. Pero cuando está la presencia del Espíritu Santo, tú comienzas a tener crecimiento en tu vida espiritual. Por eso Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, la presencia de Dios. Isaías dice, el desierto se convertirá en campo fértil.
y el campo fértil será transformado a un gran bosque. Mira qué poderoso como el profeta Isaías en Isaías 32:15 nos revela el poder de su presencia. El profeta Isaías nos revela que la clave de todo es la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios comienza a hacer producir nuestra vida espiritual cuando estamos estériles. Así como la lluvia transforma un desierto, así como la lluvia comienza a producir árboles en un desierto, los árboles comienzan a dar fruto, los árboles comienzan a multiplicarse. Amén. Y de ser un desierto, de ser un campo, comienza a ser trasladado hasta que es una gran montaña, dando a entender que la presencia del Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida, cuando viene sobre mi vida, nos hace reverdecer. Su presencia nos lleva de crecimiento en crecimiento. Su presencia te da vida. El desierto comienza a cobrar vida. El desierto comienza a producir cuando la lluvia se derrama. Esos son los cambios y los efectos que tú vas a comenzar a experimentar, amén, en tu vida espiritual. Todo lo que esté estéril va a comenzar a producir, porque nada produce sin la presencia del Espíritu Santo. Nada puede avanzar sin la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios produce gozo. La presencia de Dios produce tranquilidad, produce guianza, produce dirección. La presencia de Dios produce cambios en nuestra vida. La presencia de Dios nos transforma. Donde está su presencia, hay transformación. Donde está la presencia de Dios, todo se transforma, todo se renueva. Donde está la presencia de Dios, constantemente somos renovados, somos fortalecidos, somos nutridos espiritualmente. Por eso Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Su presencia te da nuevas fuerzas. Su presencia quita todo cansancio. La presencia de Dios quita todo estrés, toda debilidad espiritual. La presencia de Dios te lleva, amén, te mantiene fortalecido, te mantiene nutrido espiritualmente, te mantiene renovado, te mantiene energizado espiritualmente, te mantiene con un fervor por las cosas espirituales. Mira, cuando la presencia de Dios, cuando tú comienzas a caminar bajo la presencia de Dios, ella te llevará constantemente en un constante avance, en una constante hambre por la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, ella va a comenzar a producir esa hambre, ese anhelo, ese deseo por leer la Biblia. Con la presencia de Dios, el leer la Biblia es un deleite. El orar es un deleite. El pasar tiempo con Dios es un deleite. Pero sin la presencia de Dios no tiene sentido orar. Sin la presencia de Dios, orar es una carga. Sin la presencia de Dios, leer la Biblia es una carga, se nos hace pesado. Sin la presencia de Dios, ir a la iglesia es una carga. Pero ¿sabes qué? Cuando sobre nosotros está la presencia de Dios, ella produce gozo, ella produce tranquilidad. Y hoy yo quiero, amén, hacerte entender que la clave en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, está en mantener la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice en segunda de Samuel capítulo 6:12 que le fue dado aviso al rey David que Dios había bendecido la casa de Obed-edom por causa del arca, porque llegó la presencia de Dios a la familia de Obed-edom. La Biblia dice que Dios bendijo a Obed-edom y a todo lo que tenía, porque donde está su presencia hay bendición. Cuando tú permites que la presencia de Dios entre en tu vida, entre en tu matrimonio, la presencia de Dios va a traer bendición. Su presencia nos bendice, nos restaura. La presencia de Dios produce gracia en nosotros. La Biblia dice que la fama de Obed-edom comenzó a expandirse por causa del arca, por causa de la presencia de Dios. Cuando Josué comenzó a cruzar el Jordán, la Biblia dice que tomaron el arca y el arca iba delante del pueblo y delante de Josué. La Biblia dice que Dios le dio palabra a Josué. En el libro de Josué capítulo 3, versículo 7, Dios le dijo, desde este día te comenzaré a engrandecer delante de los ojos de Israel para que puedan ver que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que yo te quiero dar a entender? Que cuando tú caminas con su presencia te engrandece. Su presencia te da gracia. Su presencia, gloria sea al Señor, te prospera en todas las áreas de tu vida. Así como Obed-edom, cuando metió el arca representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca era como que si Dios estuviera por medio de esa arca. Dice la Biblia que Obed-edom metió el arca en su casa.
La casa de Obed-edom no era bendecida. La casa de Obed-edom, gloria sea al Señor, no estaba próspera. Pero cuando entró la presencia de Dios le dio bendición. La presencia de Dios trajo, gloria sea al Señor, bendición en todas las áreas de su vida. La Biblia dice que cuando Josué atravesó el Jordán, Dios lo comenzó a engrandecer. La Biblia dice que el Jordán comenzó a abrirse. Es que cuando su presencia camina contigo, cuando la presencia de Dios camina contigo, los obstáculos que hay se rompen. Dios quita todo obstáculo. Con la presencia de Dios el mar rojo se abrió. Con la presencia de Dios una roca brotaba agua. Con la presencia de Dios, la Biblia dice que las aguas amargas se convertían dulces. No sé qué temporada amarga tú estás viviendo en tu familia, estás viviendo en tu matrimonio, pero si tú metes la presencia de Dios, la presencia de Dios va a traer, que va a convertir lo amargo en dulce. Porque la presencia de Dios iba con los hijos de Israel en el desierto. La Biblia dice que llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas, pero la presencia de Dios iba con los hijos de Israel. Y la Biblia dice que las aguas amargas se convirtieron en dulces. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con este pueblo. Tú debes de entender que cuando contigo está la presencia de Dios, toda temporada amarga, su presencia la puede convertir en una temporada dulce, en una temporada de alegría, en una temporada de gozo, en una temporada donde todo puede cambiar. La presencia de Dios trae cambios que imaginables. La presencia de Dios trae cambios que tú ni te imaginas. Tener la presencia de Dios es lo más grande, porque la presencia de Dios es la plenitud de Dios. Donde está su presencia, no te hará falta nada. Porque la presencia de Dios, en ella hay plenitud. La palabra plenitud, amén, tiene un significado de que lo llena todo. No te hace falta nada. Lo que tú necesitas en tu familia, en tus hijos, en tu ministerio, es la presencia de Dios. Lo que tú necesitas para salir de la depresión es la presencia de Dios. Lo que tú necesitas para salir del cansancio, de las cargas, de la preocupación, es la presencia de Dios. La presencia de Dios produce nuevas fuerzas. Isaías dice que la presencia de Dios, amén, nos da nuevas fuerzas. Correrás y no te cansarás. Mira el poder que hay en su presencia. La presencia de Dios no solo te da nuevas fuerzas, la presencia de Dios te quita y te saca del estancamiento espiritual. Isaías dice que los que esperan a Jehová en su presencia tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrás y no te cansarás. La presencia de Dios cuando viene sobre tu vida te saca de todo estancamiento. Isaías dice que cuando su presencia viene, comienzas a correr. Porque la presencia de Dios va a hacer que tú puedas avanzar en aquello que has estado estancado por años. A lo mejor hay cosas que ya debieron de verse cumplido en tu vida, pero cuando su presencia viene, ella te va a acelerar, amén, ese tiempo en el cual has estado estancado. Cuando su presencia viene, ella te acelera, ella te da fuerza, ella, gloria sea al Señor, cambia las cosas, de tal manera dice que te hace levantar alas como las águilas. Te desconecta de lo terrenal, te desconecta de la preocupación terrenal, te desconecta de la ansiedad terrenal, te desconecta de los afanes terrenales y te conecta a la paz sobrenatural del Espíritu Santo. Mira, tener la presencia de Dios es lo más lindo. Hoy yo quiero invitarte, tú que estás conectado, que le compartas esta palabra a algún amigo, que se la compartas a alguien que tú sabes que la necesita, que sigas tocando la pantalla, todos los que están conectados, gloria a Dios, para que haya alguien más que pueda conectarse a esta transmisión, que haya alguien que pueda recibir una palabra fresca, una palabra, gloria a Dios, como agua fría en medio de un desierto. Que esta palabra sea como agua fresca para tu vida espiritual. Yo te invito, gloria a Dios, todos los que están conectados, que le compartas esta palabra a alguien. Amén. O que sigas tocando la pantalla para que alguien más pueda ser bendecido con esta palabra. Yo quiero que todos, amén, los que se conecten, los que estén conectados, vamos tocando la pantalla para que haya alguien más que pueda ser nutrido con esta palabra. Hay alguien más que necesita esta palabra como tú la estás necesitando. Hay alguien más que necesita ser bendecido con esta palabra a como a ti te está bendiciendo. Necesitamos, amén, la presencia de Dios. Necesitamos tener ese avance, ese contacto diario con la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios produce gozo, producirá gozo. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 16, aquella vara, capítulo 17, perdón. La Biblia dice que aquella vara de Aarón, una vara seca, la metieron al tabernáculo
donde estaba la presencia de Dios. La Biblia dice que una vara que estaba seca, amén, que tenía el nombre de Aarón, en términos de 12 o de 24 horas, una vara seca pudo reverdecer, pudo echar flores, pudo echar hojas, pudo echar ramas, pudo dar frutas y almendras dulces. La presencia de Dios tiene tanto poder que puede quitar toda sequedad de tu vida espiritual. Esta vara estaba seca y la presencia de Dios la hizo reverdecer. Hoy yo vengo a decirte, no importa qué tan seco te encuentras, no importa cuán desesperado, cuán triste te encuentras, pero la presencia de Dios puede quitarte esa sequedad espiritual, puede quitarte esa depresión, puede quitarte esa preocupación que hay en tu mente, que hay en tu alma. La presencia de Dios puede cambiar tu lamento en baile. La Biblia dice que esta vara seca, esta vara sin propósito, esta vara la habían cortado, pero la llevaron al tabernáculo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y donde está su presencia, todo reverdece. Donde está su presencia, todo crece, todo se expande. Donde está la presencia de Dios, toda esterilidad se va. Comienza a producir. La presencia de Dios va a comenzar a producir gozo. Va a comenzar a producir esperanza en tu corazón. Tú que a lo mejor estás estéril espiritualmente, donde sientes que perdiste la esperanza, donde ya no tienes gozo, donde ya no tienes paz. La presencia de Dios es la clave que tú necesitas. Esta vara, en el libro de Números, capítulo 17, la Biblia dice que era una vara seca, una vara sin propósito, una vara que había sido nacida para hacer un árbol, para producir, mas sin embargo estaba cortada, estaba seca. Pero cuando la llevaron al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, la Biblia dice que al siguiente día, en términos de 24 horas, la Biblia dice que una vara seca, cortada, sin agua, sin estar conectada a la tierra, la Biblia dice que esta vara reverdeció, pudo dar fruto, pudo echar renuevos, pudo echar flores y pudo dar almendras y almendras dulces para consumirla. Mire el poder de su presencia. Lo primero que hace la presencia de Dios es que va a quitar toda sequedad espiritual, va a quitar toda mortandad, le va a dar vida, le va a dar gracia, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar dirección, te va a dar propósito. Esta vara estaba seca en el libro de Números capítulo 17 y hay muchos de ustedes que se encuentran como esta vara seca, como la vara de Aarón, una vara sin propósito, una vara seca, muerta, que siente que ya no hay esperanza, que te sientes seco, sientes que no hay un propósito en tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando esta vara fue delante del tabernáculo, donde estaba su presencia, la presencia de Dios quitó lo seco y le comenzó a dar vida. Lo primero que va a hacer la presencia de Dios en tu vida es que va a quitar toda área seca, toda área muerta, va a quitar la depresión, va a quitar el estrés, va a quitar el cansancio, va a quitar la preocupación y la ansiedad que hay en tu mente. La presencia de Dios te va a descargar, te va a sacar lo seco y te va a nutrir de su gozo, de su paz. Mira que la presencia de Dios, lo primero que hizo en esta vara, en el libro de Números capítulo 17, la vara de Aarón, lo primero que la presencia de Dios hizo fue que sacó lo seco que había dentro de la vara y comenzó a darle vida en aquellas áreas que estaban secas. No sé qué áreas tú tienes secas, tú tienes muertas, no sé qué áreas dentro de tu corazón se te murieron, pero sabes que la presencia de Dios va a entrar, va a penetrar tu corazón. Así como la presencia de Dios penetró en esta vara, le dio vida, quitó la sequedad, despidió lo seco. Yo creo que toda temporada de sequedad espiritual, la presencia de Dios va a despedir, va a quitar toda sequedad espiritual que hay en tu casa, que hay en tu familia. Yo creo que viene el tiempo de reverdecer, viene el tiempo de cobrar vida, viene el tiempo en el cual tienes que tomar la actitud de levantarte. Viene ese tiempo en el cual Dios le va a dar propósito en aquellas áreas que están muertas. Viene el tiempo en el cual Dios te va a dar crecimiento, en la cual Dios te va a dar esperanza, en la cual Dios te va a hacer florecer, en la cual Dios espiritualmente te va a dar belleza espiritual, en la cual Dios va a quitar toda esterilidad, va a quitar toda, gloria sea el Señor, todo estancamiento. Esta vara de Aarón comenzó a echar ramas. La rama es tipología de expansión. La presencia de Dios te expande. Esta vara, dice la Biblia, que echó flores. Las flores, amén, representan esperanza. Dios te va a dar esperanza, porque donde está su presencia, ella produce esperanza en tu vida espiritual. Yo quiero que tú entiendas, la clave de todo es la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios que le pudo dar función a esta vara, a algo que ya no tenía función. Fue la presencia de Dios que le dio vida a algo que estaba muerto.
Fue la presencia de Dios que produjo esperanza en algo que ya no había esperanza. Fue la presencia de Dios que pudo quitar toda esterilidad en aquello que estaba estéril. Fue la presencia de Dios que pudo producir fruto en algo que no tenía fruto. Fue la presencia de Dios lo que le dio propósito a algo que no tenía propósito. Lo que tú necesitas en tu casa, en tu familia, es la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está la presencia, todo se transforma. Esta vara de Aarón fue transformada porque estuvo bajo el poder de la presencia del poder de Dios. Donde estaba la presencia de Dios, las cosas cambiaron. Yo creo que en tu casa o dentro de ti, si tú metes la presencia de Dios, si tú metes a Cristo en tu corazón, la presencia de Dios va a transformar toda área seca, toda área muerta, toda área que no produce. La presencia de Dios puede llenar el vacío que hay en tu corazón. La presencia de Dios puede quitar la depresión, el insomnio, la guerra que hay en tus pensamientos, la preocupación, el pasado oscuro que te visita. La presencia de Dios puede quitar la sequedad, puede quitar los malos hábitos, puede quitar los malos deseos, puede quitar esos pensamientos que te atormentan y ponerte gozo y meterte paz dentro de tu corazón y ponerte quietud y ponerte esperanza. Mira, la presencia de Dios nos transforma. Esta vara pudimos ver el desarrollamiento de esta vara cuando llegó a la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no se te ve propósito. Esta vara no se le veía propósito. No se sabía qué tipo de árbol era. Mas, sin embargo, cuando esta vara estuvo en la presencia de Dios, esta vara tuvo identidad. Pudo reconocer que era una vara de almendra, que era un árbol de almendro. Sin la presencia de Dios, tú no se te ve propósito. Sin la presencia de Dios, tú sientes que eres un fracaso. Pero cuando está la presencia de Dios, ella cambia las cosas. Tú quieres que haya un cambio en tu vida espiritual, mete la presencia de Dios. Camina bajo la presencia de Dios. Así como esta vara pudo reverdecer, pudo cobrar vida, son los cambios y los efectos que va a producir la presencia de Dios si tú la metes en tu corazón. Si esta vara pudo transformar, amén, si la presencia de Dios pudo transformar esta vara en términos de 12 o de 24 horas, qué grandes cosas no hará Dios con tu vida si tú permites que su presencia entre en ti. Su presencia puede ser grandes cosas. Así como esta vara desarrolló un propósito, pudo tener buen resultado, es lo mismo que tú y yo vamos a tener cuando habitamos, cuando caminamos bajo el poder de la presencia del Espíritu Santo. Un toque fresco del poder de la presencia de Dios puede cambiar tu familia, puede cambiar tus hijos, puede cambiar tu matrimonio. Lo cambia todo. Donde está la presencia de Dios, ella se transforma. Es la presencia de Dios la que nos liberta. Es la presencia de Dios la que cambia el adicto a droga. Es la presencia de Dios el que cambia a la prostituta. Es la presencia de Dios el que cambia al homosexual. Es la presencia de Dios el que cambia al drogadicto, el que cambia, escucha bien, al alcohólico. La presencia de Dios es que trae cambios en nuestra vida espiritual. Su presencia lo cambia todo. La presencia de Dios quita todo mal hábito. La presencia de Dios te libera, quita en tu vida toda carga, todo estrés, toda preocupación, te renueva, te rejuvenece. La Biblia dice que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte hablando con Dios, la Biblia dice que cuando Moisés descendió del monte, Éxodo 34:29, su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Por qué? Porque Moisés había estado conectado a la presencia del Espíritu Santo. En la presencia del Espíritu Santo, Moisés fue transformado. La Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía como el de un ángel. La presencia de Dios, amén, va a hacer reverdecer todo lo que está seco en tu vida espiritual. La Biblia dice que Moisés, cuando descendió de hablar con Dios, su rostro resplandecía. Mira, lo primero que le pasó a Moisés fue que fue transformado mientras estuvo en su presencia. Porque cuando tú sacas tiempo para estar a solas con Dios, para habitar, para estar en su presencia te va a transformar. Va a comenzar a nutrirte las áreas espirituales en las cuales estás desnutrido. Va a comenzar a darte vida en las áreas que estás muerto. Va a comenzar a hacer reverdecer lo que está seco. Va a comenzar a darle esperanza a lo que no tiene esperanza. La presencia de Dios es la que produce esperanza
en nosotros como hijos de Dios. Fue la presencia de Dios quien transformó a Moisés. La presencia de Dios nos transforma, nos bendice, nos llena. La presencia de Dios produce paz, produce tranquilidad. La presencia de Dios produce esperanza donde humanamente ya no hay esperanza. Mira el poder que hay en la presencia de Dios. Por eso yo quiero decirte que lo que tú necesitas es la presencia de Dios, porque caminar y habitar bajo su presencia es tener plenitud, es tener gozo, es tenerlo todo. Cuando tú caminas bajo el poder de su presencia, ella te llena por completo. Ella te da nuevas fuerzas. Lo que no cobra sentido, comienza a cobrar sentido cuando la presencia del Espíritu Santo se derrama. Yo creo que la presencia de Dios va a venir sobre tu casa, sobre tu familia, donde el toque fresco de la presencia de Dios te va a visitar. Yo creo que toda temporada